Dios prepara bendiciones para sus hijos, para tu vida, para tu familia. Es un regalo del cielo. Eso es vivir bajo la gracia divina. Algo que no merecíamos, pero por la gracia de Dios, Él lo derrama sobre toda la iglesia. Qué gran bendición. Les invito a tomar asiento. Vamos a hablar de esta palabra. Qué gran bendición. Cuando Jesús vino aquí en la tierra, Él vino a demostrar que la palabra de Dios, que la ley se podía cumplir. No es que Dios dejó mandamientos incumplibles. Él vino a demostrar que se podía cumplir lo que Dios ordena. Por eso vino como hombre, ¿no? Y vivió y pasó por las mismas dificultades que atravesamos todos aquí en la tierra. Y vino a demostrar que la ley se podía cumplir, que con el respaldo del Espíritu Santo podíamos llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero también vino a pagar nuestras deudas, todo lo que le debemos al Señor. Toda clase de deudas que tengamos delante de nuestro Padre Celestial, el Señor vino a pagarlo aquí en la cruz del Calvario. Por eso, qué gran bendición que para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. No hay ninguna deuda delante de Dios. Cree en el Señor y serás salvo. Y dice el Señor, tú y toda tu casa, por medio de tu vida, la salvación de Dios va a entrar a tu hogar. ¿Cómo recibimos esta bendición? Por medio de la gracia, por medio de la gracia. No lo merecemos, pero por la gracia de Dios, Él lo derrama sobre nuestras vidas. Por eso te animamos a que te acerques a Dios confiadamente, que le pidas a Él, que busques en Él, porque en Él está la bendición. Por eso, gloria a Dios, en Él. Es tremendo ver a las personas cuando intentan agradar a Dios por medio de sacrificios personales, de hacer diferentes actos sacrificiales, irse de rodillas hasta un lugar, hacer un esfuerzo personal. Algunos cargan hasta una cruz para así agradar a Dios, pensando que ahí es donde se puede lograr la bendición. ¿Por qué? Porque no entienden la palabra de vivir bajo la gracia divina. El sacrificio lo hizo Cristo en la cruz. Tan solo debemos creer. En el Antiguo Testamento hubo algo que simbolizaba, tipificaba lo que iba a hacer Cristo en la cruz del Calvario. Dice que en el desierto el pueblo de Israel estaba sufriendo una mortandad de serpientes. Había una plaga de serpientes y las serpientes empezaron a matar a mucha gente. Entonces Moisés tuvo que clamar a Dios, ¿cómo se resuelve esto? Y le dijo, hacé una cruz de bronce, ponela en el medio del desierto, bien alta, cosa que cuando una serpiente venía y picaba a un israelita, lo que tenía que hacer esa persona era levantar su mirada y mirar la serpiente. Mirar la serpiente. Si tenía ese acto de fe, era libre y no moría. Dios les pedía un acto de fe, mirar la serpiente. Eso era símbolo de lo que iba a ser la cruz para nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Amén. El pecado tiene el mismo efecto que la serpiente tenía sobre los israelitas. Y la única forma de ser libre del pecado es mirar la cruz. Mirar la cruz. Era un acto de fe. No tenían que hacer nada más, solamente creer. Y ahí eran libres de morir. Eran libres. Bueno, si nosotros miramos la cruz, tenemos ese acto de fe, solamente esa acción. Algunos pueden decir, bueno, pero ese es un pequeño esfuerzo. Sí, es verdad, tenés que levantar tu mirada y mirar la cruz. Es lo único que tenés que hacer. Ningún otro esfuerzo. Solamente creer en la cruz para ser libre de toda mortandad. ¡Qué gran bendición! Amén. Que Dios nos libra.
Por eso, queridos hermanos, nuestra victoria es la cruz. Tu victoria como hijo de Dios es la cruz. Si hay algo que tenés que resolver delante de Dios, mirá la cruz, mirá al Señor, porque esa deuda ha sido saldada. Es la única manera de vivir la vida en Cristo. No te esfuerces con sacrificios personales. Si crees que así le vas a agradar al Señor, o vas a lograr algo, o vas a tener por medio de ese mérito alguna bendición. Lamentablemente, esa misma acción religiosa que vemos en muchas religiones que hacen esfuerzos humanos para agradar a Dios, también lo vemos dentro del pueblo cristiano. Hay gente que ayuna pensando que está haciendo un sacrificio para así agradar a Dios. Y no hace falta, ya Cristo murió en la cruz. Ayuná y orá todo lo que quieras, pero no con una acción de sacrificio. No te sacrifiques porque Él ya lo hizo. Ni hablar esfuerzos personales, intentando agradar a Dios de esa manera porque así creen que van a lograr la bendición. Eso es lo que ha puesto la religión, las diferentes religiones, intentando llegar a Dios por esfuerzos personales. Y Dios te dice, es por la gracia. ¿Cuántos quieren vivir por gracia? Es la única forma de vivir la vida cristiana. Cuando entendemos el vivir bajo la gracia de Dios, entendemos que somos parte de la naturaleza divina. Nos dice el apóstol Pedro, nos dice que nuestro Padre Celestial nos hace participantes de su naturaleza. Quiere decir que Dios quiere que participes de su divinidad. Dios es un ser divino que hace milagros. Bueno, Él quiere que seas partícipe de eso. Él nos llama a experimentar milagros. Ahora somos sus hijos y Él quiere que vivamos y seamos partícipes de su naturaleza. Por lo tanto, esta palabra es tan importante para vivir una vida victoriosa en Cristo. ¿Por qué? Porque hay cristianos que creen en Cristo, que se toman de la palabra de Dios, pero no están dispuestos a vivir una vida de milagros, de señales. Es más, se han acostumbrado a andar en sus fuerzas, conocen la palabra, pero viven en sus fuerzas. Y Dios te dice, yo quiero intervenir en tu vida. Yo quiero que vivas en el plano de lo sobrenatural. Amén. Pero no solamente para la iglesia o lo que vivimos aquí en el templo o lo que hace la iglesia. El Señor quiere intervenir en forma sobrenatural en situaciones de la vida cotidiana, en tu vida, en tu vida. Él quiere que veas su mano, porque en cada uno de nosotros, si Él se manifiesta en nuestras vidas, en cada situación personal, en cada dificultad que enfrentemos, si le damos lugar, si Dios tiene el espacio para hacer un milagro, para manifestar su gloria, la iglesia, todos juntos, vamos a tener una manifestación de mucho poder. Vamos a ver la mano de Dios obrar siempre. Por eso tenemos que entender que esto es un llamado de Dios a andar en lo sobrenatural para cada uno de nosotros, para toda la iglesia. Amén. No solamente para los líderes, no solamente para aquellos que tienen ministerio, hoy están sirviendo al Señor, sino que Dios quiere que cada integrante de la iglesia de Cristo vea la mano de Dios, vea su mano, vea y experimente su poder, pueda experimentar milagros. No es solamente para alguien que ha sido seleccionado para ver milagros y señales, sino que toda la iglesia tiene que experimentar su gloria. Por eso, si hay alguien en este lugar que está caminando con el Señor, ha comenzado en este tiempo, pero no ha visto un milagro, no ha experimentado un milagro, nunca oró por un milagro, bueno, el desafío de Dios con esta palabra es que Él te está llamando a que entres a esa dimensión de poder. Él quiere que veas su mano obrar. Ante tu problema personal, puede ser un problema físico, un problema familiar, un problema material, Él quiere decir, yo ahí quiero obrar.
quiero obrar con un milagro, quiero hacer un milagro. Y esa manifestación de poder va a cambiar nuestras vidas. Cambia la vida de la iglesia. Abandonamos la religión por completo y vemos que esto es una experiencia de vida constante. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder y hace milagros. El Señor hace milagros, amén. Y lo quiere hacer en tu vida. Esto sucedió también cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Si observamos cuando Él estaba con los discípulos, el desafío era ese, que ellos entren a esa dimensión de poder. Por lo tanto, vamos a ver a un Pedro que cuando ve a Jesús caminar sobre las aguas, Pedro le dice, yo que también quiero vivir esa experiencia de poder. ¿Y qué le dice Jesús? Vení, empezá a caminar. Para que él aprendiera. Después suceden cosas, ¿verdad? Se hunde, el Señor lo rescata, Jesús lo levanta, pero la experiencia de andar sobre las aguas, Pedro la tuvo. Esa misma experiencia que él tuvo aquí en la tierra, bueno, es la que Dios quiere que todos tengamos. Siempre Dios va a hacer este llamado para nuestras vidas. Vení y caminá, andá en lo sobrenatural. Quiero que veas un milagro. Por eso si hoy tenés un problema, hoy tenés algo que quizás en tus fuerzas no podés resolver, es una buena oportunidad para pedirle al Señor, Señor, te pido un milagro. Te pido un milagro. Y es ahí donde se va a manifestar el poder de Dios. Bueno, vamos a la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios, libro de Hechos. Pero primero, ¿qué es lo sobrenatural? Es la manifestación de la gloria de Dios en el reino de los hombres. Dios interviene en este reino terrenal por medio de un milagro. Por eso los hijos de Dios vivimos una vida diferente a cualquier persona que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la ventaja, porque entendemos que Dios puede intervenir. Dios puede intervenir. ¿Amén? Dios puede intervenir en tu ingreso mensual. Quizás el mundo puede decir, no alcanza, pero Dios va a intervenir y te va a proveer porque es promesa. Él te va a sustentar. No sé cómo lo va a hacer, pero no te va a faltar nada. Dios va a proveer. Quizás algún problema físico que tengas y el médico te puede decir es una enfermedad crónica, no tiene solución, es para toda la vida. Dios puede intervenir por un milagro y puede hacer que esa enfermedad desaparezca para siempre. Eso es intervención divina. Ni hablar familias que están a punto de destruirse, Dios puede por medio de la intervención divina hacer un milagro y unir ese hogar. Dios puede sacar a un joven adicto a las drogas que parece que no hay salida y no hay forma de sacarlo de ese vicio, de esa atadura. Dios lo puede rescatar y su vida puede cambiar. Por eso si alguien en tu casa está atravesando una situación parecida, bueno, es el momento para pedir por un milagro para que Dios toque ese corazón. Eso es lo que cree la iglesia. Y así vamos a ver la mano obrar de Dios continuamente y cómo Él cambia vidas, cómo Él transforma. ¿Por qué? Porque es lo que creemos, es lo que la iglesia cree en milagros. Por eso la intervención del Señor en lo sobrenatural aquí en la tierra es muy importante que nosotros creamos que va a ser así. Por eso ante una dificultad terrenal, Dios puede intervenir. Amén. Vamos a la Biblia, Hechos, libro de Hechos, primero a Mateos. El propósito de lo sobrenatural, el establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor es dueño de todas las cosas. El Señor es dueño de todo. Él reina sobre todo. Y eso es lo que reconocemos
los hijos de Dios, que todo está en sus manos. Tu vida está en las manos de Dios. Amén. Tu vida está en las manos de Dios. Así como está hoy, tu vida está en sus manos. Hoy estamos aquí por su gran misericordia. Va a haber un día en que Dios dice, quiero que te vayas conmigo. No le gusta a nadie esta noticia. No es grato, ¿no? Pero la realidad es que un día Él nos va a llevar. Un día llega el momento de partir. Mientras tanto, estamos aquí en la tierra por la gracia y la misericordia de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Por lo tanto, Él nos ha dado la vida y Él va a decidir el día que nos tengamos que ir a su presencia. La soberanía de Dios. Pero también como Él es dueño de nuestra vida, también es dueño de cada cosa que está aquí en la tierra. Y más nosotros los creyentes tenemos que tener bien claro que aquí en la tierra somos simples administradores de todo lo que tenemos. Por eso la Biblia habla de mayordomía, administradores. Nosotros somos mayordomos. Yo sé que más de una vez tenemos la expresión de decir mi casa, mi auto, mi trabajo. Pero nosotros los creyentes tenemos que tener claro que no es nuestro. Estamos aquí en la tierra para administrarlo. Somos mayordomos. Por eso no te aferres a nada de lo que está aquí en la tierra. Solamente decirle, Señor, te doy gracias por lo que tengo, gracias por lo que estoy viviendo, porque soy un simple administrador. Esa es la regla básica de todos los hijos de Dios cuando queremos que Dios nos prospere. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios, prosperidad? Que sus caminos sean prosperados. Bueno, entender que todo lo que Dios te da no es tuyo. Es para administrarlo, para disfrutarlo, pero nunca te aferres a eso. No pongas tu corazón en nada material, nada de lo que esté aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque somos mayordomos, porque Él es dueño de todas las cosas. Él es dueño de todo. Por eso, si por alguna razón, por alguna pérdida material, estás amargado o amargada, es porque quizás te aferraste demasiado. Decirle, Señor, te pido perdón porque me adueñé de esto. Yo soy administrador aquí en la tierra. Y como sos dueño de todo, me podés dar aún mucho más de lo que perdí. ¿Por qué? Porque soy mayordomo, simple administrador de todo lo que me diste, porque tuyo es el reino y tuyos son todas las cosas. Otra palabra, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es tan importante despojarnos de aquellas cosas que nos aferramos aquí en la tierra, porque no son nuestras, le pertenecen a Dios. Ni hablar en la iglesia, ni hablar en el templo, ni hablar los que tenemos ministerios, no aferrarse a nada de lo que está aquí en la tierra, porque todo le pertenece a Dios. La iglesia es de Cristo, amén. Tu ministerio es de Cristo, tu llamado es de Cristo, el lugar donde el Señor te puso es del Señor. Por lo tanto, dale la gloria a Él que tenés la oportunidad de que Él te use, pero no te aferres a ese lugar. Ni hablar, no te amargues por la obra, por los problemas que pueda traer la obra de Dios. No pongas esa carga porque Dios no quiere esto. Dios quiere que vivas en libertad porque estamos aquí en la tierra como simples administradores para darle su gloria. Amén. Para darle la gloria a Él. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Derramamiento de poder. Gloria a Dios. ¿Cuál había sido la orden del Señor? Quédense quietos, no hagan nada hasta que reciban poder.
Y a partir de ese momento la iglesia se activó. Ahí la iglesia se levantó y empezó a predicar el evangelio como nunca. Y vamos a ver que la iglesia se activó tanto que muchos hasta tenían temor de los creyentes. ¿Por qué? Porque veían la mano de Dios obrar. Si hay algo que nos va a activar es el poder del Espíritu Santo, que derrame sobre cada uno de nosotros. Por eso no vivas una vida cristiana sin el poder, sin el respaldo del Espíritu Santo. Y es lo que debemos orar en cada reunión cuando nos reunimos en su nombre. Señor, derrama tu poder, derrama tu poder. Y si le tenés que pedir como hijo de Dios, no solamente te ocupes de pedirle que el Señor te provea, que te abra puertas, que te dé oportunidades, sino la victoria es, Señor, dame tu poder. Yo recibo tu poder, yo recibo de tu Espíritu la unción para vivir la vida de cristiano y vivir una vida en victoria aquí en la tierra, porque ahí es donde vivimos y tenemos una experiencia de poder. Amén. Por lo tanto, todos nosotros no nos tenemos que conformar a las ceremonias, al costumbrismo cristiano de solamente venir a las reuniones, cantar unas canciones y escuchar la palabra de Dios, sino también en nuestra relación personal con Dios le tenemos que decir, Señor, dame de tu poder, llename de tu unción. Y la pregunta es, ¿para qué? Para vivir en victoria, para vivir de poder en poder. No solamente queremos que el Señor nos dé su poder para decir que tenemos poder, sino para tener victoria sobre toda obra de las tinieblas aquí en la tierra. Donde hay una dificultad, se levanta un hijo de Dios con poder y autoridad y deshace esa obra del enemigo. Donde hay un problema, donde hay una enfermedad, se levanta un hijo de Dios con poder y con autoridad y ora y declara lo que dice el Señor en su palabra, que por sus llagas fuimos todos curados, que por sus llagas la enfermedad está vencida. Gloria a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos hace partícipes de su naturaleza. Dios quiere que participes de su poder y Él lo derrama sobre nuestras vidas, lo derrama sobre la iglesia. Él nos hace partícipes. Él derrama su poder para poder experimentar milagros. Y así lo hizo con la iglesia. La iglesia se activa y empieza y comienza una dimensión de poder sobre la iglesia hasta hoy. Hasta hoy la iglesia tiene que experimentar milagros. ¿Qué más pasó? Empezó a haber palabra, Hechos 2, 36 al 38. Fíjense la palabra que predicaron cuando había poder. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Nosotros lo leemos, pero si no prestamos atención, no nos damos cuenta que la única forma de predicar este mensaje era con el respaldo del Espíritu Santo. Porque Pedro, el hombre que tiempo atrás había negado al Señor, que había tenido temor cuando vieron cómo azotaban a Jesús, cómo lo llevaron a la cruz, y negó al Señor de la presión y el temor que sintió por lo que estaban viviendo. Y todos los apóstoles habían huido prácticamente. Solamente uno lo acompañó hasta la cruz al Señor. Los demás habían desaparecido por el temor, por la presión. Y no es que lo juzgue, quizás hubiese vivido lo mismo, la situación. Ver a tu líder que lo estaban azotando, al hombre que había experimentado milagros durante
3 años estado compartiendo el poder de Dios y ahora lo llevaban a la cruz. Una situación terrible para cada uno de los apóstoles. Este hombre ahora se para delante de todas esas personas que habían crucificado al Señor o al menos habían participado respaldando la crucifixión de Cristo y ahora les dice: al que ustedes crucificaron, si no creen, se van al infierno. Si no creen, serán condenados. Están perdidos. Rechazaron al Salvador, rechazaron al Mesías. Había que tener respaldo de poder. Amén. Y ese respaldo de poder viene de parte del Espíritu Santo. El mismo respaldo que necesitamos nosotros para hablar de Cristo. No se puede hablar del Señor si no tenés esta unción que Dios derrama sobre la iglesia. Amén. Por eso el llamado de Dios en esta mañana es que te llenes de su poder. Si querés hablar de Cristo, necesitas poder. Y los temores, las dudas que tengas van a ser derrotadas, van a ser derribadas por el poder de Dios. En este caso, Pedro es un hombre transformado por el poder de Dios. El mismo que había negado al Señor, el mismo que había prácticamente huido y se había escondido, había maldecido negando que era seguidor de Cristo, ahora es el que se levanta ante una multitud y los desafía a creer. Los desafía a creer. Si por alguna razón te da vergüenza hablar de Cristo, necesitas poder. Si por alguna razón tenés temor de manifestar las obras de Dios, necesitas poder. Necesitas que el Espíritu Santo llene tu vida, transforme todo tu ser y que no prediques el Evangelio en tu fuerza, con tu intelecto, sino lleno del poder de Dios. ¡Aleluya! Lleno de su Espíritu. Señor, dame poder. Dame poder. No importa si no tenés un gran intelecto, no importa si tenés un gran carisma delante de las personas, no importa la valentía o la vergüenza que te dé hablar delante de la gente. Lo que importa es que te llenes del Espíritu Santo, que Él derrame poder sobre tu vida para manifestar su gloria. Amén. Otra palabra, Hechos 2:43, dice: y sobrevino temor a toda persona. ¿Y qué sucedió? Y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Amén. Muchas. Manifestación de poder. Esta misma obra es la que el Señor nos ha encomendado y es la que no debemos temer. Por medio de nuestras vidas van a suceder grandes y poderosas maravillas. ¿Cuánto se quieren preparar para este tiempo? Señor, yo quiero en tu nombre hacer maravillas, señales, milagros. Por eso no te conformes con solamente venir y recibir algo de parte de Dios y que el Señor resuelva el problema que hoy tenés, sino decirle: Señor, yo quiero que me uses para maravillas, para señales, para prodigios. Es el llamado de Dios para toda la iglesia. Yo sé que cuando nos acercamos a Dios, la mayoría de las veces es porque necesitamos que Dios haga algo en nosotros. No tenemos ni idea que Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Amén. Por eso si hoy estás por primera vez y pensás que si tan solo Dios resuelve mi problema, y para eso estoy acá, para pedir un milagro, Dios está pensando otra cosa. Te quiero usar. Te voy a llevar a una dimensión de poder que hoy no podés llegar a entender. Y no es con tu capacidad, sino es con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sobrevino temor sobre la iglesia. ¿Por qué vino temor? Porque les llamaba la atención. Eran personas comunes, pero ahora tenían poder. Los respetaban. Antes los subestimaban, pero ahora los respetaban. ¿Por qué? Porque había algo que los sorprendía y era el poder del Señor. El mismo efecto que
puede causar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy. Quizás en la sociedad muchos hasta te subestiman porque piensan qué pueden encontrar en vos. Y es verdad, no tenemos mucho para ofrecer como personas, pero sí como hijos de Dios. Tenemos que ofrecer aquello que el Señor nos ha dado, aquello que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Por eso lo que hay en tu vida es muy importante, porque Dios lo ha derramado. Amén. El Señor lo ha derramado. Y más de uno te vas a sorprender porque es la obra de Dios en la vida de sus hijos. Más de uno, compañero de trabajo, amigo, familiar, no va a entender lo que hay en tu vida, pero se va a dar cuenta que es algo diferente, que es el Señor en nosotros. Es su Espíritu en nosotros. Y es lo que había sobre la iglesia a partir de este momento. Por eso dice, y sobrevino temor sobre toda persona. Otra palabra. Mas Pedro dijo, porque ya se habían activado, y esto sucede cuando nos levantamos en el nombre del Señor. Hechos 3, 6 al 8 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Fíjese, qué maravilloso lo que la iglesia tiene para ofrecer, el pueblo de Dios, nosotros, sus hijos. Y Pedro empezó a experimentarlo. Dice que cuando entraban al templo ya para adorar a Dios, estaba ese hombre paralítico y Pedro le extiende la mano y al instante recibe sanidad. Pedro comienza a comprender que lo que Dios derramó sobre él era muy poderoso. Y es lo que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. No se fue por el lugar, Pedro, que no podía resolver. No sé si no tenía plata, dice no tengo ni oro ni plata, así que plata no había recursos. La iglesia comete el gran error más de una vez, o nosotros, sus hijos, parte de la iglesia, de querer resolver las cosas con aquello que no tenemos. Y no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es ofrecer lo que tenemos. Es ofrecer lo que tenemos. Hay gente que cuando alguien le pide ayuda, siendo hijo de Dios, trata de ofrecer ayuda de lo que no tiene. Y es ahí donde nos vemos limitados. ¿Por qué? Porque no estamos aquí en la tierra para ofrecer con fuerzas humanas, con recursos humanos. Estamos para ofrecer y compartir lo que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Y me gusta la expresión de Pedro porque dice, no tengo ni oro ni plata. ¿Cuántos acá están sin plata en estos días? Me gusta su sinceridad. ¿No tenés eso? Bueno, a Dios no le importa eso. Quizás hay áreas en tu vida que todavía no están resueltas y estás limitado en muchas. En este caso, Pedro estaba limitado económicamente, pero no era una situación para dejar de compartir a Cristo. No sé, quizás tenés otra limitación. Como hablábamos la semana pasada, quizás tenés algún techo en tu vida, que ese techo se tiene que romper, pero eso no tiene que ser causa para que no experimentes lo sobrenatural. Hay muchos cristianos que tienen alguna limitación en su vida y creen que por eso no pueden compartir a Cristo. Hay personas que porque tienen una enfermedad, tienen un problema físico, no hablan de Cristo porque dicen, si yo estoy enfermo, ¿cómo voy a hablar? Si yo tengo esta dolencia, ¿cómo voy a hablar de las maravillas de Dios si yo no me sané? Puede ser esa la limitación. En este caso Pedro no tenía dinero, te imaginás que yo ando mal económicamente, no quiero ni hablar del Señor. Pero no, ofreció lo que Dios había derramado sobre él.
Por eso, queridos hermanos, para vivir una vida de poder, para vivir en lo sobrenatural, la iglesia no tiene que estar limitada por nada. Por nada. Nada te tiene que limitar. Y no sé cuál puede ser tu limitación personal, pero esa limitación tiene que quedar a un lado y uno tiene que hablar de Cristo y de que Él hace maravillas, señales, prodigios, cambia vidas. Y eso es lo que debemos manifestar. Por eso Pedro, cuando extendió su mano, dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tenía bien claro que Dios había derramado algo especial sobre su vida. Lo mismo que derrama sobre toda la iglesia en esta generación. Dios derrama su poder. Gloria a Dios. Dios derrama su poder. Ahora, pensá en tu limitación. ¿Qué es lo que no tenés como Pedro? ¿Qué es lo que no tenés? ¿Plata? ¿Recursos? ¿Qué es lo que no tenés? ¿Capacidad? ¿Crees? Algo. Lo que no tengas, Dios te dice: no me importa. Se suple con mi poder. Se cubre con mi poder. Por eso, ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos que estar limitados por algo. ¿Por qué? Porque si hay alguna limitación, Dios nos dice: no me importa, yo igual hago mi obra, yo igual edifico mi casa, yo igual hago milagros. Con esa limitación, gloria a Dios. Y esto es una palabra de esperanza para todos los que queremos ser instrumentos del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dice: te voy a usar, enseguida se presentan las limitaciones. ¿Te ha sucedido esto? Cuando Dios llama a alguien, inclusive lo vemos en la Biblia, cuando Dios ha llamado, siempre viene la limitación. Ahora me viene a la mente Moisés. Dios le dice: te voy a usar para liberar a mi pueblo, y le dice: pero soy tartamudo, no puedo hablar delante de la gente. No puedo. Entonces, siempre se nos presentan nuestras limitaciones porque pensamos que así es como Dios nos usa. Y algunos hasta creen: el día que esté bien, ahí sirvo a Dios. Y puede pasar toda la vida porque siempre hay ciertas limitaciones. ¿Y saben a la conclusión que llegué? Que a Dios le encanta esto. Dios usa personas limitadas. Dios usa personas que estén limitadas en sus fuerzas, que en este caso Pedro, sin recursos. Dios usa personas que estén limitadas en su intelecto, en sus capacidades personales. ¿Por qué? Porque Dios derrama su gloria sobre vasos de barro. Y el vaso de barro no vale nada. Pero con la unción, con la gloria de Dios, se convierte en algo de mucho valor. Amén. Por eso, queridos hermanos, querida iglesia, Dios sabe y conoce de cada una de nuestras limitaciones. Él sabe. No se lo necesitas ni esconder, ni necesitas aparentar que sos un gran cristiano, una gran cristiana, que sos una persona inmaculada. A Dios no le interesa. Pero te quiere decir en esta mañana, por medio de su palabra, que con las limitaciones que tengas, Él te va a usar. Porque no es en tus fuerzas, es con su poder. Es con su poder. Cuando la iglesia trata de hacer su obra con las fuerzas humanas, es donde no pasa nada. Es donde no hay milagros. Pero cuando la iglesia trata de edificar, de predicar el evangelio, de proclamar su gloria con el respaldo divino, es donde Dios se manifiesta con su poder. Porque la gloria es para Él. Él es el dueño de todas las cosas. Gloria a Dios. Si Dios en esta mañana te está diciendo: te voy a usar, no pienses en tu limitación. No importa. Dios dice que te va a usar. Él derrama su poder sobre tu vida. Vamos a otra palabra. Orando en forma poderosa, dice Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló.
todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria. ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo se va a manifestar el poder de Dios? Solamente debemos orar. Señor, que se manifieste tu poder. Señor, que venga tu poder. La actitud de oración es una actitud de rendición a Dios. Cuando uno ora, cuando uno clama al cielo, está de alguna manera dándole lugar a que Él intervenga. Le estamos diciendo, Señor, hacelo vos, porque de aquí no pasa nada. De aquí de la tierra no sale nada. No tenemos las fuerzas, los recursos, la capacidad. Necesitamos tu intervención. Y es ahí donde Dios obra. Dios derrama su poder y dice que todos comenzaron a hablar la palabra de Dios con denuedo. Todos. Aquellos que estaban llenos de temores, aquellos que no se animaban a hablar, aquellos que habían huido cuando crucificaron a Cristo, todos ahora llenos de poder, hablaban con denuedo la palabra de Dios. La única forma de manifestar su gloria es llenos del poder de Dios. Llenate del poder de su Espíritu. Amén. Renovate en su poder. Si por alguna razón te estás apagando como hijo de Dios, si por alguna razón te estás quizás ocultando y andás ya sin ánimo, sin fuerzas, Dios te tiene que renovar con su poder. Y la buena noticia es que Él derrama su poder en esta generación como nunca, porque dice que esta iglesia, la iglesia postrera, la iglesia de este tiempo, va a tener más unción que aún la primera, que es esta iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Somos de la iglesia postrera, por lo tanto, Dios derrama su poder como nunca sobre esta generación. Aún entendiendo que es una generación de cristianos que se enfrenta a tanta maldad, a tanta dificultad, pero Dios derrama su poder. Dios derrama su poder. Vamos a otra palabra. Hechos 5, 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, como lo va a hacer con la iglesia de esta generación. Amén. Estos hombres fueron levantados y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás de ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los demás saben quiénes eran los religiosos, los que se estaban preocupando más por las apariencias, por el qué dirán. Pero el pueblo, cuando empezó a ver la mano de Dios, se acercó a ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Y fíjese la dimensión de poder que había sobre esta iglesia, que es a la que estamos llamados todos nosotros. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, no solamente, ni siquiera los oraba, dice, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, yo quiero esta dimensión de poder, amén, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Manifestación de poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queridos hermanos, yo me imagino Pedro la felicidad de ver cómo Dios lo usaba, cómo él era un instrumento de Dios. Y recordando las promesas, cuando él que había estado con Jesús cara a cara, que Jesús le decía, y ustedes cosas mayores harán en mi nombre que las que yo estoy haciendo aquí en la tierra. Pedro pensaría,
que quizás era algo para motivarlo, quizás era algo para que él se pusiese contento, pero no entraba en la dimensión de lo que el Señor le estaba diciendo en ese momento. Cosas mayores voy a hacer yo, cosas más grandes. Y ahora Pedro lo estaba experimentando. Si usted ve en el Evangelio, Jesús no sanaba con la sombra. No hay un milagro en donde Jesús, su sombra, sanó a alguien. Y Pedro estaba haciendo algo mayor aún. Pedro hasta su sombra sanaba a los enfermos. Por eso, queridos hermanos, la promesa de que cosas mayores que las que Él hizo aquí en la tierra, Jesús, vamos a hacer nosotros, vamos a hacer como iglesia, sigue firme como se cumple en Pedro, se cumple también en tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Imagínate que el Señor te diga cara a cara, se reúna con vos, una reunión personal solo, y te diga, ¿viste todo lo que hice aquí en la tierra? Los milagros, la alimentación de los 5.000, caminé sobre las aguas, resucité muertos. Bueno, todo eso que hice, bueno, vos vas a hacer cosas mayores. ¡Wow! Es lo que Él dijo. Vas a hacer cosas, vamos a hacer cosas mayores. Bueno, esto mismo le pasó a Pedro. ¡Wow! No es mucho. No es mucho, pero es lo que dijo Jesús. Cosas mayores. Y Pedro ahora lo está experimentando. Su sombra sanaba. Su sombra levantaba a los enfermos. Dice que al menos pasara su sombra. Yo me imagino a la gente que ordenaba a los enfermos, como nosotros nos acomodamos acá en la reunión, primero prioridad a las personas que no pueden caminar. Bueno, me imagino la gente calculando, no, por acá va a pasar la sombra. Poneme enfrente el sol, así, la sombra, ya que no me va a tocar, no va a orar por mí porque hay tanta gente. Al menos que la sombra, algo tremendo, porque la sombra de Pedro sanaba. ¿Cuántos conocen la canción? ¿Se las canto? Ah, no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, no sé. Pero la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No era la sombra, amén. Era el Espíritu del Señor que había venido sobre Pedro, el mismo Espíritu que Dios derrama sobre la iglesia, sobre todos nosotros. Por eso este es un desafío. Lo que Dios nos dice en esta mañana por medio de su palabra es que nos metamos en ese río divino que Él ha derramado sobre toda la iglesia y creamos realmente que esto es para todos, para todos. Y la invitación es que para aquel que ha venido hoy por primera vez y está tocando al Señor su corazón también, esto es para tu vida. Él quiere que vivas una vida en lo sobrenatural. Y es un llamado para toda la iglesia, para que vivamos y andemos en lo sobrenatural. No sé cuál es tu limitación, qué es lo que no tenés, pero a Dios no le importa eso porque Él se quiere manifestar con su poder. Lo que no tengas no importa porque es ahí donde Dios va a hacer el milagro. No sé cuál es tu limitación, pero sí sé que ahí es donde Dios hace el milagro. En medio de una iglesia con un montón de limitaciones terrenales, es ahí donde Dios obra en lo sobrenatural. Es ahí donde se establece su reino en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en las iglesias. Es ahí donde hay poder, donde suceden prodigios, señales, donde las vidas son transformadas. Es ahí. Por eso, querida iglesia, es tiempo de que nos levantemos en su nombre y proclamemos su gloria. Él hace milagros. Proclamemos su poder. Él hace milagros. Y cuando te enfermes, que también no solamente recurras al médico o hagas
el recorrido que todos hacemos, diferentes trámites, obra social, hospital, todo, pero también que antes de todo eso crea que Dios es tu sanador. Dios es tu sanador. Él te sana. Por lo tanto, poné la mano en tu dolencia y declará: yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Esa simple oración: me declaro sano en el nombre de Jesús. Ni hablar si alguno de tus hijos, un familiar, bueno, si alguien tiene fiebre, si alguien tiene una gripe, en el nombre de Jesús yo lo declaro sano. Le vas a dar lugar a que Dios se manifieste con su gloria. Cuando te enfrentes a una necesidad material, como Jesús hizo, ante multitudes que no tenían para comer, presentó lo poco que había, lo bendijo y se multiplicó. En tiempos en donde puede faltar algo, que le des gracias a Dios, que bendigas lo que tenés, porque eso es lo que somos, simples administradores, y decirle: Señor, yo bendigo y te pido que lo multipliques, que Él multiplique tu sueldo, que Él multiplique tus ingresos, que Él multiplique lo que está en tu mesa, que el Señor lo multiplique, porque de Él son todas las cosas, de Él es todo, y Él se va a manifestar con su gloria. El llamado de Dios por medio de esta palabra es que creamos que no es en nuestras fuerzas. La iglesia no se va a llevar a cabo con fuerzas terrenales, con recursos terrenales, sino con su poder. Con su poder. Él derrama su poder. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a soltar una palabra en esta mañana. Vamos a declarar. Una declaración de fe. No vamos a andar como seres mortales comunes. Somos hijos de Dios. Y vamos a andar en lo sobrenatural. Por lo tanto, declaramos: Padre Dios, te pedimos una vida sobrenatural, un liderazgo sobrenatural y una iglesia sobrenatural. Que a partir de este momento, así como en el Pentecostés, tu gloria se manifiesta en esta ciudad. Amén y amén. Gloria a Dios. Te vas a levantar. Hay poder. La iglesia tiene poder. La iglesia tiene poder. Sí, Señor. Solamente debemos recordar que no es por nosotros, no es por nuestra capacidad, sino que nuestra capacidad, la capacidad de la iglesia, proviene de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Nadie puede decir: esto pasa porque soy un gran cristiano. Esto pasa porque soy importante. Esto pasa porque... No hay. No es para que nadie se gloríe, es para que le demos la gloria a Él. Amén. No es por tus fuerzas, sino porque Él ha derramado de su poder. Te invito a levantar tus manos al cielo y darle gracias a Dios por lo que va a hacer en